Bueno, muy buenas noches. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos una vez más a Arcángeles Centro Angelical, Asran de Chambalá. Para mí todo un honor, un privilegio estar aquí con todos ustedes compartiendo estas enseñanzas. Bueno, muchísimas gracias de antemano a todas, a todos, por la asistencia, la compañía, por la participación. Bueno, ya por aquí nos están saludando estudiantes. Mariluz, bueno, muy bien. Por aquí también está Jané, Andrea Fabiana, que son estudiantes. En fin, bueno, hay muchos estudiantes de acá de la escuela. Eso me alegra muchísimo. Muchísimas gracias. Muy amables todas. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos algo realmente importante, al mismo tiempo interesante, algo maravilloso, algo muy especial, ¿sí? Hoy se celebra la ascensión del Maestro Saint Germain, del venerable Maestro Saint Germain. Estaremos hablando de él muchísimo, ¿sí? Para que conozcamos más de él, más a nivel de profundidad, ¿sí? No solamente como maestro ascendido en el sentido de que está por allá, sino también como lo conozco, como persona que también es, ¿sí? Como ser humano. Los maestros ascendidos tenemos de pronto una idea errada, una idea equivocada sobre ellos, ¿sí? Pensamos, ¿sí?, que lo han trascendido todo, ¿sí? Y los estamos a veces colocando en un pedestal, en una posición, dijéramos, demasiado divina, demasiado sagrada, ¿sí? Como si fuesen o se tratasen de dioses, ¿sí? Hasta ellos mismos lo dicen y ellos mismos lo afirman, ellos mismos lo manifiestan, ¿sí? De que ellos son servidores, ¿sí? Son servidores de Dios, son servidores de la luz y servidores de la humanidad, ¿sí? Entonces siempre, desafortunadamente, el ser humano toma partido en algo que es como la religiosidad, el fanatismo, ¿sí? Y se fanatiza, ¿sí? Ya sea religiosamente o místicamente, ¿sí? Cuando uno entra en el camino espiritual debe de alejarse de todo dogma y de todo fanatismo, ¿sí? Porque realmente es delicado e incluso hasta peligroso, ¿sí? El fanático se enceguece hasta el punto de no ver, ¿sí? De solamente ver esa dirección, esa perspectiva, ese punto de vista, esa teología, esa doctrina, esa enseñanza, y entonces se forma como un cuadrado a nivel mental, ¿sí? Entonces el fanático es también peligroso porque se vuelve títere, ¿sí? Maneable por aquella persona que se le llama o se le denomina también, en este caso, el mitómano, ¿sí? Siempre se necesita un fanático y un mitómano, ¿sí? Entonces el mitómano es el que tiene delirio de grandeza, ¿sí? Hoy eso polula hoy en día con la nueva era, los nuevaeritas, ¿sí? Muchísimos de los nuevaeritas son mitómanos, ¿sí? Se creen y dicen ser clarividentes sin serlo. Dicen que canalizan enseñanzas de lo alto, del cielo, de lo que es sagrado, sin modificar su vida, sin limpiar su interior, ¿sí? Se creen ya trascendidas, trascendidos, se creen ya en un estatus de maestría, de maestra, de maestro, sin serlo, ¿sí? Porque de pronto un cartón lo dijo en algún momento, por una certificación, ¿sí? Entonces el mitómano sufre más que el propio fanático, ¿sí? Porque el mitómano a escondidas, de manera oculta, donde nadie la vea, donde nadie lo ve, sufre lo indecible por su estado interior, ¿sí?
¿Debido a que qué? A falta de luz, ¿sí? Le falta luz, le falta iluminación, le falta comprensión, le falta sabiduría. Realmente sus dones no están activados, ¿sí? Entonces es el que más sufre, el que cree que dice sabérselas absolutamente todas, o que dice o asegura a los cuatro vientos de que es clarividente o canal, en fin, tantas cosas que hay hoy en día al respecto, ¿sí? Y realmente no lo es. Y allá, calladita, calladito, donde nadie la ve, o donde ella cree, o donde él cree que nadie los ve, entonces sufren por su estado interior, porque no han alcanzado verdaderamente la iluminación. Y muchos de estos mitómanos hoy en día, mujeres y hombres, enseñan, ¿sí? Quieren enseñar, adoctrinan, instruyen, dan consejos, dan enseñanzas, ¿sí? Como si fueran sabias, sabios, en fin, muy delicado todo esto, porque el estudiante de la luz debe de alejarse de ambos caminos, del fanatismo y de la mitomanía. Ambos caminos son extremadamente peligrosos, ¿sí? Yo le digo a mis estudiantes, ¿sí? A que no me sigan a mí, ¿sí? Que no me vayan a seguir a mí, ¿sí? Uno debe de seguir es el interior de uno, la luz que hay dentro de uno, es ese maestro interior. Ya en el terreno espiritual práctico, en parte de mi misión espiritual, es llevar al estudiante ahí, cogidito de la mano, y entregarlo precisamente a un maestro ascendido, como lo llaman ustedes normalmente, ¿sí? Uno prefiere, ¿sí? Cuando uno entra en el campo de la Gran Hermandad Blanca de Luz, uno prefiere entonces términos más adecuados, más precisos. Entonces, en este caso sería más bien maestros invisibles, o maestros de luz, o maestros de amor, o maestros de sabiduría, maestros de medicina, de curación, ¿sí? Porque es que el término ascensión realmente está muy acuñado, pero es muy elevado. ¿En qué sentido? En que tú puedes estar muy ascendida, muy ascendido, y siempre va a haber otro escalón, otro. Es de nunca acabar, ¿sí? Entonces, al argumentar, decir maestros ascendidos, porque ya estás en la cima, y no es así. Siempre hay un escalón, siempre hay algo más que aprender, ¿sí? Algo más que realmente requiere eso que es experiencia, ¿sí? Entonces, delicado lo que se está viviendo hoy en día en nuestros tiempos. Muchísima información, demasiada desinformación con respecto a lo espiritual, metafísico, esotérico, ocultista, cabalista, ¿sí? Todas las ciencias, todos los estudios los han tornado únicamente en sentido holístico, o a tal punto, ¿sí? En el sentido facilista, que es aún más aterrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque piensan que el estudio espiritual es soplar y hacer botellas, soplar e inflar globos, que es muy fácil. Fácil no es, difícil no es tampoco, pero fácil tampoco es. Requiere que, primero que todo, muchísimo amor, ¿sí? Amor por lo que se hace, por lo que se dedica uno, por la investigación, por el estudio, ¿sí? El amor por Dios, amor por el cielo, amor por los ángeles, el amor por los maestros, ¿sí? Lo otro, disciplina, dedicación. Esto es de todos los días, de todos los días, de todos los días. De uno levantarse temprano, conectar con la divinidad, hacer los ejercicios espirituales, llevar un día íntegro, ¿sí? Un día de luz, un día conectado con lo que ha sido y siempre será lo que nosotros llamamos y denominamos Dios, ¿sí? El Padre Eterno, ¿sí? Estar en comunión siempre con Él, ¿ya? Y también entonces hacer el labor
de esas enseñanzas que nos han entregado los maestros, como un Jesús, un Buda, un Saint Germain. Parte de esas entrega de enseñanzas, perlas de sabiduría, es que el servicio, el servir a los demás, ayudar a los demás, ¿sí? Y hay muchas formas, muchas maneras realmente de hacerlo, ¿sí? Entonces, los estudios, tanto de Cábala, de astrología y de alquimia, esos tres estudios, repito, Cábala, astrología y alquimia, se requieren como mínimo de estudio para que la persona se haga llamar a sí misma, a sí mismo, cabalista, astrólogo o alquimista, ¿sí? Un mínimo de ¿qué? De 20 años, ¿sí? Se requiere 20 años de estudio, de investigación y de práctica, no de almacenamiento de información, que eso es lo que están haciendo hoy en día muchísimas personas. Guardar información, como si esto fuera únicamente un backup, ¿sí? Un hard disk, un almacenamiento de información. Entonces consumen muchísima información como si con eso se fuera a lograr el conocimiento superior o la sabiduría auténtica. Entonces, al contrario, nos apartamos y nos alejamos más del conocimiento objetivo superior, ¿sí? Y de lo que nosotros llamamos sabiduría. La información no es conocimiento, la desinformación mucho menos, ¿sí? Entonces eso es, hoy en día abundan muchísimo, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, cogen el péndulo, ¿sí? Los que conocen el instrumento, conocen el péndulo y preguntan cosas al péndulo. ¿Eso cómo se llama? Adivinación, eso se llama brujería. Es que los ángeles me dicen. No, los ángeles no necesitan el péndulo para comunicarse con nosotros. Ya hoy en día ya están utilizando también, ya entraron en la moda, ¿sí? Las varitas de radiestesia, varitas. Entonces ya le preguntan a los ángeles un montonón de cosas, hasta cosas superficiales y subjetivas, ¿sí? Y le preguntan a los ángeles y esperan que las varitas se muevan y respondan. Los ángeles no utilizan esas formas, esos medios, esos métodos. Nunca lo han hecho, nunca lo harán, ¿sí? ¿Por qué? Porque son sistemas de adivinación, ¿sí? Sistemas de brujería, santería, magia negra. No sé hasta cuándo el ser humano va a permanecer reacio, ¿sí? a este tipo de enseñanzas o de explicaciones o de aclaraciones. Se ven tentados a realizar estas prácticas, estos ejercicios, este tipo de estudios, tal vez por ser marketing o tal vez por ser novedosos o curiosos, ¿sí? Entonces, delicado, y eso se vende hoy en día, ¿sí? Mezclan cosas, brujería con ángeles. Curso de medium angélico, es un ejemplo que estoy poniendo acá. Entonces colocan mediuminismo y ángeles. ¿Qué es eso, por Dios? Nunca la mediuminidad va a ser compatible con los ángeles. Está totalmente desacreditada, ¿sí? Desautorizada, ¿sí? Estigmatizada por completo por las Sagradas Escrituras, por la Biblia, ¿sí? Y también la Gran Hermandad Blanca de Luz prohíbe enfáticamente, claramente, mediuminidad, no, ¿sí? Es magia negra, prestar el cuerpo a otras entidades que dicen ser extraterrestres, ser ángeles, ser maestros, ya peligrosísimo, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto escucha al medium, escucha a la pitonisa, escucha a la bruja, escucha a la divina, ¿sí? Escucha a la embaucadora, al embaucador, y le cree, abre sus oídos, ¿sí? A las mentiras de Satán, ¿sí? ¿Qué sucede eso? Por sus oídos, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dicen los cabalistas, ¿sí? Por años, por siglos lo han dicho, ¿sí? Cómo los espíritus entran por acá.
literalmente, entran por los oídos, ¿sí? Al solo escuchar usted a la pitonisa, a la medium, con solo escucharla, con eso, ¿sí? Y se pierde algo grandísimo, ¿qué? La bendición de Dios. Se pierde la bendición de Dios y se acarrea maldición, lo que hoy en día llamamos, ¿qué? Karmas, ¿ya? No, hoy en día la gente argumenta, no, es que hay que estar con la mente abierta, hay que aprender de todo, hay que escuchar de todo, y aquí yo saco lo bueno. Bueno, argumentos, todos los que quiera. El ego se las ingenia de una forma, de alguna manera, ¿sí? Para eso, ¿sí? Qué tiempos tan distintos a los tiempos antiguos, ¿sí? Cuando había un amor, un respeto, una dedicación, ¿sí? Por completo a la sabiduría, al conocimiento, a las enseñanzas, a las instrucciones de los maestros, ¿sí? Entonces eso se ha perdido, esa esencia, ese espíritu, ¿sí? Entonces hoy en día, ¿qué está sucediendo? El ego, ¿sí? Controlado por la nueva era. Entonces él mismo argumenta y dice, no, yo no necesito maestros, yo soy mi maestro, ¿ya? Y lleno de egos, lleno de rabias, de miedos, de cosas oscuras, ¿sí? Ese inconsciente todavía sin ser limpiado, ese subconsciente sin haber sido transformado y vaciado, ¿sí? Se necesita vaciar todo el subconsciente de nuestro ser para que el ser baje a su plenitud dentro de nosotros, como una copa de cristal, ¿sí? Que debe estar limpia. ¿Cómo le vamos a agregar a una copa limpia, ¿sí? Aquí le echo un poquito de esto, aquí le echo un poquito de esto otro, le echo un poquito de esto, un poquito de esto. Eso es lo que hace el nueva erita, mezcla, ¿sí? Y eso se lo toma. No sé a qué sabe eso, realmente no sé a qué sabe eso. Cuando uno prueba la sabiduría, se queda con ese manjar, ¿sí? Un manjar literalmente de dioses. Entonces es muy distinto la información, la desinformación. El otro nivel es el conocimiento. Por encima del conocimiento está la experiencia vívida y práctica, y por encima de esta está ¿qué? La sabiduría, ¿sí? Entonces cuando uno prueba, así sea un poquito de sabiduría, entonces ya es muy distinto. Entonces le preguntan a uno, ¿dónde, en cuál página, dónde encuentro la sabiduría? ¿Sí? Entonces ya uno les dice, por ejemplo, que los referentes de la sabiduría la encuentran en textos sagrados, como la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y que va a encontrar esa sabiduría desde Génesis hasta Apocalipsis, y que ese libro hay que leerlo, hay que estudiarlo, tragárselo, como dicen los grandes esoteristas, tragarse la obra. Significa meditar en ella de día y de noche, como dicen las mismas Sagradas Escrituras, meditar en la palabra de Dios, ¿sí? No, ahí sí no me gusta, ahí sí no me gustó. Leer la Biblia, no. Dígame qué libro, qué PDF, qué página, qué video veo, ¿sí? Eso sí me gusta leer, ¿sí? De ese tipo de información, eso sí. Pero ya hoy en día nadie se está acercando a los verdaderos textos, a las verdaderas enseñanzas, a los verdaderos conocimientos, ¿sí? Que nos entregaron los sabios de siglos antecesores de nosotros, ¿sí? No solamente están las Sagradas Escrituras, está el Zohar, ¿sí? La Torá, el Bhagavad Gita, el Corán, el Popol Vuh, ¿sí? Muchísimos libros, textos sagrados, con una sabiduría, con un conocimiento que realmente deja boquiabiertos a los nuevaeritas, ¿sí? Entonces, delicado esto, que hoy en día no se aprecie, no se valore el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, ¿sí? Pero es que no es tampoco de extrañarnos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras ya lo habían dicho, ya lo habían mencionado, ¿sí? Entonces, dice las Sagradas Escrituras que por los últimos tiempos serían iguales a los tiempos de Noé, ¿sí? En los que se hablaba, ¿sí? Con anticipación de algo que iba a suceder, y la gente no le prestaba atención a eso, ¿no?
no le vayamos a creer a Moisés, ¿sí? Tiempo después vino Jesús, tampoco le creímos, ¿sí? Y ahora pues estamos muy alejados de la sabiduría, de la verdadera enseñanza, ¿sí? Entonces, entre todo esto, ¿sí? La divinidad está muy bien estructurada, muy organizada. Existe todo un gobierno invisible, ¿sí? Totalmente espiritual. Ese gobierno es al que llamamos nosotros la gran hermandad blanca de luz, ¿sí? Siempre agregamos blanca de luz. ¿Debido a qué? Que hoy en día hay muchas organizaciones que se hacen llamar así, Gran Hermandad Blanca, se autonombran, ¿sí? O colocan en páginas tales nombres y no tiene nada que ver con la verdadera Gran Hermandad Blanca de Luz, ¿sí? Distan en muchísimo, ¿sí? Entonces en algunas páginas colocan la Gran Hermandad Blanca y colocan ciertos personajes modernos, ¿sí? Míticos, modernos, extraterrestres, argumentando diciendo que son parte de la gran hermandad. No es así. Entonces hay una enorme equivocación en todo esto. Entre todo eso, entonces, la gran hermandad blanca de luz, de tiempo en tiempo, envía un mensajero, un portavoz, ¿sí? Para anunciar, para hablar, para señalar el camino, ¿sí? Entonces es difícil, muy difícil hablar de la verdadera enseñanza, de la verdadera logia blanca, ¿sí? De los verdaderos maestros de luz, de los verdaderos ángeles en estos tiempos. Realmente difícil, complicado, ¿sí? Y más ahora con el entretenimiento, ¿sí? Entonces está la contraparte, la logia negra, ¿sí? Que busca que estemos muy entretenidos, muy ocupados, ¿sí? En problemas, en dificultades que resolver, con el propósito de ¿qué? De no estudiar textos sagrados, mucho menos los secretos del cielo, mucho menos los secretos de las grandes jerarquías y de los grandes ángeles y de los grandes maestros, ¿sí? Entonces, al estar nosotros ahí entretenidos o preocupados con el diario vivir en modo de supervivencia, ¿sí? Entonces estoy en modo de supervivencia, estoy ahí con toda seguridad, desconectado con lo espiritual, ¿sí? No estoy viviendo los principios espirituales, ¿sí? Un principio que nos enseñó Jesús, ¿sí? Bástale a cada día su propio pan, ¿sí? Si viviéramos a plenitud ese principio, nuestras vidas con toda seguridad mejorarían mucho, ¿sí? Viviríamos de eso que se llama fe. ¿Es posible vivir de la fe? Claro que sí, ¿sí? Uno no puede, cuando está uno en el camino espiritual, ¿sí? Pensar o creer, ¿sí? De que mi sustento me lo va a proveer el sistema, ¿sí? O algún tipo de gobierno o algún tipo de institución o algún tipo de empresa o algún tipo de empleo, ¿sí? Entonces cuando yo me siento tranquilo, cómodo, ¿sí? Con mi trabajo, ¿sí? Por decirlo algo, y estoy en el camino espiritual, esa comodidad se convierte en un obstáculo de avance, de crecimiento espiritual, ¿sí? Entonces es mucho lo que hay que ahondar ahí y realmente profundizar en todo esto. Entonces, siempre han habido este tipo de maestros, ¿sí? Que han permanecido casi siempre que invisibles, ¿sí? Pero entre todos ellos destaca uno, ¿sí? Aparte de nuestro maestro Yeshua, de nuestro maestro Jesús, el Cristo, ¿sí? Pero aparte de él, ¿quién? El maestro Saint Germain, el venerable maestro Saint Germain, ¿sí? Hoy en día muy estimado, hoy en día muy conocido, hoy en día muy respetado, ¿sí? Muy admirado, ¿sí? Debido al internet, a las redes sociales, a todo esto, ¿sí? Todavía hay quienes todavía no
no lo conocen, pero hay de todo esto cosas muy singulares, muy misteriosas, muy particulares, ¿sí? Una de ellas, y que termina siendo prueba, ¿sí? Hay muy poca prueba histórica, ¿sí? Eso lo saben los historiadores, ¿sí? Los expertos en historia. Hay muy poca prueba histórica, por ejemplo, de la existencia de Jesús. 300 años antes, ¿sí? Aparece Gautama Sakyamuni, Buda, ¿sí? 3 siglos antes de Jesús. Y hay mucha documentación, hay mucha prueba histórica de la existencia de Gautama el Buda, cosa que no sucede con Jesús, ¿sí? Hay muy poco que se pueda comprobar o confirmar la existencia de Jesús, ¿sí? Y eso es lo maravilloso también, porque es que eso, para los que creemos en Él, lo consideramos el Mesías en primera instancia, ¿sí? Y lo consideramos a Jesús como el Cristo resucitado, ¿sí? Entonces eso nos alienta muchísimo a saber eso, porque eso es que fe, ¿sí? De lo que tanto nos enseñó Jesús a nosotros, la fe, ¿sí? Entonces uno sigue un maestro por fe, ¿sí? Aparte de la fe, por amor, ¿sí? Le dice Jesús a Pedro, Pedro, tú me amas. Sí, maestro, yo te amo. Pedro, tú me amas. Sí, maestro, yo te amo. Pedro, tú me amas. Sí, maestro, yo te amo. Le pregunta 3 veces Jesús a Pedro si lo ama o no lo ama. ¿Qué tanto amamos a mi maestro? ¿Sí? A mi maestro espiritual, ¿sí? Sea Jesús, sea Saint Germain, en fin, cualquiera de estos grandes maestros que al mismo tiempo son, ¿qué? Avatar. Buda es un avatar, Jesús es un avatar y el maestro Saint Germain es un avatar, ¿sí? Cada era astrológica, ¿sí? Aparece un avatar, ¿sí? En los tiempos antiguos, por ejemplo, Moisés fue un gran avatar. ¿Quién fue otro avatar? Abraham también fue un avatar, ¿sí? Entonces depende del tiempo, la cultura, ¿sí? La religiosidad, aparecen estos personajes que marcan historia, hacen diferencia en la historia, ¿sí? Entonces es muy particular. En el caso, por ejemplo, de Jesús, con tan poca historia a nivel científico, ¿sí? Antropológico, arqueológico, etcétera, ¿sí? Se tengan muy pocas pruebas de la existencia de Jesús, ¿sí? Cosa muy distinta con Saint Germain. Con Saint Germain pasa lo contrario en ese sentido, ¿sí? Hay muchísimas pruebas históricas de la existencia de Saint Germain, ¿sí? Entonces es muy particular, es muy curioso. Lo más interesante, lo más extraño de todo, ¿sí? Es que en el caso de Saint Germain, ¿sí? Se conoce de alguien llamado Saint Germain, o que se hacía llamar Saint Germain, que fue visto, ¿sí? Con pruebas, hay papeles, hay documentos, ¿sí? Es que hay pruebas de eso, que fue visto en diferentes siglos, en varios siglos distintos, ¿sí? Entonces es algo realmente muy interesante, ¿sí? Y ahí para un historiador sería algo pues que valdría la pena prestarle muchísima atención, ¿ya? Entonces, como un sujeto, como una persona, como un individuo logra estar en varios siglos, ¿sí? El mismo sujeto, ¿sí? Y aparte de eso, haber pruebas de su existencia como tal, ¿sí? Entonces, es lo más magnífico, lo más interesante de Saint Germain. Y aparte de esas pruebas históricas de él, aparte de eso, hay películas, hay libros, hay novelas, ¿sí? Inspiradas en Saint Germain, ¿sí? Hay muchísimas novelas de escritores, ¿sí? Que se inspiraron en la obra, en la vida de Saint Germain para escribir
otras obras, otros puntos de vista, otras perspectivas de Saint Germain, ¿sí? Una de ellas, de pronto ustedes la conocen, Montecristo, el Conde Montecristo, ¿sí? El Conde Montecristo está inspirado precisamente en la vida de Saint Germain, ¿sí? Entonces es muy interesante todo lo que concierne a este maestro, ¿sí? Que se sabe mucho de él, al mismo tiempo muy poco de él, ¿sí? Entonces se teje un misticismo alrededor de él realmente muy, muy impresionante, ¿sí? Entonces, la historia nos dice que más o menos, ¿sí?, nace para allá en 1569, ¿sí? Entonces se le argumenta, ¿sí?, un 26, un 27 de mayo, ¿sí?, se le argumenta a él de que nace, ¿sí?, en esta fecha, ¿sí?, pero hay registros de él o historia de él antes de esa fecha y siglos después de esa fecha, incluso hasta nuestros tiempos, hay historias de su existencia. Entonces estamos hablando de un sujeto que anda por ahí por las calles, totalmente ¿qué? Inmortal, ¿sí? Un inmortal entre nosotros, ¿sí? Y que la historia, la propia historia registra, tiene registros de la veracidad de su existencia, ¿sí? Bueno, entonces, pero siempre fue Saint Germain, tal como lo conocemos, ¿sí? Lo que nos cuentan o lo que sabemos o lo que hemos escuchado decir de él, ¿sí? Es que nace él como un príncipe, ¿sí? Y su nombre realmente original es Rakoczy, ¿sí? Resulta que en algunas escuelas antiguas europeas, ¿sí?, es más, no llamaban al maestro Saint Germain como Saint Germain, sino que lo llamaban el maestro R, el maestro Rakoczy. Dentro de la Gran Hermandad Blanca de Luz a veces se utilizan diminutivos para hacerse referencia a los maestros. Entonces, por ejemplo, al maestro Saint Germain, muchos no lo llaman maestro Saint Germain como lo llamamos nosotros, lo llaman el conde, ¿sí? Por ejemplo, a Jesús, el Nazareno, ¿sí? Entonces tienen así como esas referencias para especificar el maestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identidad espiritual del maestro como tal es que sagrada, es divina, ¿sí? Y a veces se hace lo posible por no decir el nombre, por no pronunciar el nombre del maestro, porque el nombre del maestro tiene un significado trascendental y espiritual, ¿sí? Entonces, este príncipe, se cuenta, se sabe que desde muy joven tenía talentos, muchísimos talentos artísticos, de música, de escritura, de idiomas, de lenguas, ¿sí? Desde muy joven era capaz de escribir con las dos manos dos textos diferentes, ¿sí? Aquí escribir un texto, un argumento, ¿sí?, de arte, por poner un ejemplo, y aquí con la derecha otro argumento explicando filosofía, ¿sí? Al mismo tiempo escribir con las dos manos dos argumentos diferentes. Era capaz este personaje tan especial, tan amado por todos nosotros, ¿sí? Entonces tenía la parte del cerebro, ¿sí?, los hemisferios totalmente integrados, y tenían la capacidad de que podían trabajar separados, ¿sí?, los dos hemisferios del cerebro, ¿sí? Eran capacidades, talentos que tenía él. Se sabe que tenía gran talento para la música, ¿sí? Para el violín, para el piano, el violín, el piano. También cantaba. Quienes explican en las historiadores de Saint Germain cuenta que tenía una voz, mejor dicho, angelical, ¿sí? Escritor, dibujaba, y aparte de todo esto, inventor, ¿sí? Cuenta por ahí una historia, una leyenda, que estaba él reunido con unas personas, ¿sí? Y de un momento él como que cae en trance, ¿sí? Entonces se quedó ahí quieto, inmóvil, y al rato vuelve en sí,
y entonces le dice a las personas, se despiden, bueno, me tengo que ir, ¿sí? Mañana nos estaremos viendo, ¿sí? Porque voy a ir a terminar de hacer unos inventos para el próximo siglo, ¿sí? Entonces, son leyendas, cosas que se cuentan de él, ¿sí? Algo debe de ser cierto de todo esto, ¿sí? Entonces, aparte de que era artista, músico, escritor, filósofo, era también inventor. Entonces, se dice que si no hubiera sido un maestro ascendido, hubiera sido entonces un gran músico reconocido, ¿sí? En piano, en violín, en canto, ¿sí? Entonces tenía realmente muchos dones, muchos talentos, muchas capacidades este individuo, este personaje, ¿sí? Del que estamos hablando hoy desde ese ámbito, por el momento desde ese ámbito místico, histórico, a nivel de leyenda, ¿sí? Algo de eso debe ser cierto, algo puede ser también, ¿por qué no?, exagerado, porque cuando un individuo hace historia, alrededor de él se tejen, ¿sí?, muchos mitos y muchas leyendas y muchísimas historias, ¿sí? Entonces se cuenta que él, por ejemplo, aparecía de un momento a otro dentro de los castillos, dentro de los reyes, ¿sí? Aparecía, es decir, que se transportaba o se teletransportaba, ¿sí? O en barcos, la gente iba en navíos, dice que aparecía Saint Germain en los barcos y compartía con la gente y después de nuevo desaparecía. Entonces así, hay una cantidad de historias, ¿sí? Realmente sorprendentes, ¿sí? Y muy curioso, todo centrado en este maestro. Entonces hay muchas partes históricas en las que él se hacía llamar por muchísimos nombres, ¿sí? De conde, de caballero, ¿sí? Con varios títulos diferentes, con nombres diferentes. Y se dice que el último nombre que utilizó fue el de Saint Germain, ¿sí? Entonces, su significado, ¿sí?, es el santo hermano, ¿sí? Ese es el significado del nombre Saint Germain, el santo hermano, ¿sí? Pero como les digo, en muchas escuelas europeas antiguas, de francmasonería, de esoterismo, de rosacrucismo, de gnosticismo, de hermetismo, se le conocía a él, ¿sí?, con el título mágico, oculto, secreto de ¿qué? Del emperador, que esa es la carta del tarot, ¿sí? Cuando usted que conoce del tarot, ¿sí?, y va y mira la carta del emperador, ¿sí? ¿Quién es el emperador en el tarot? ¿Sí? Los francmasones y muchísimos esoteristas, ¿sí?, los antiguos astrólogos, antiguos tarotistas, la tenían clara. Sabían que el emperador, ¿sí?, en la carta del tarot del emperador es ¿quién? Saint Germain, ¿sí? Entonces él hizo mucho aporte en todas estas escuelas y en estos estudios. Tanto es así que se le atribuye a Saint Germain, ¿sí?, el creador o el fundador realmente de la francmasonería, ¿sí? No la masonería actual, ¿sí?, que es muy distinta, se apartó del camino, va en otra dirección, va en otro sentido, desafortunadamente oscuro. No sé si ahí me están de pronto escuchando algunos masones. Conozco todo el estudio de la masonería, conozco todos los rituales de la masonería, conozco todos los grados de masonería, ¿sí? Entonces no estoy hablando aquí sin argumentos, ¿sí?, sin bases, ¿sí? Son más de 30 años de estudio, de investigación en todos los campos, en todos los estudios, ¿sí? Entonces la francmasonería antigua era muy especial, muy limpia, muy bonita, porque eran los guardianes, ¿sí? Ellos eran los que guardaban los secretos de todas las enseñanzas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la astrología tenía secretos, entonces quienes lo guardaban eran los francmasones.
Los Rosacruces tenían secretos, entonces los francmasones los guardaban. Los gnósticos tenían secretos, entonces ellos los guardaban. Los hermetistas o los de la escuela de San Martín tenían secretos, los francmasones los guardaban. Entonces los francmasones guardaban todos los secretos y luego los codificaban y los ritualizaban, ¿sí? Entonces quedan totalmente codificados y cargados de muchísimos rituales, de símbolos, ¿sí? Ese era el trabajo, ¿sí? Hermoso, bonito, antiguo de la francmasonería, ¿sí? Y en esos tiempos, en esas escuelas, se paseaba Saint Germain, ¿sí? De escuela en escuela, visitaba entonces todas estas escuelas antiguas, ¿sí? Y en ellas lo conocían. En su mayoría lo conocían más bien por el nombre del conde o el maestro Rákóczi, ¿sí? Entonces, en los nombres fuertes de él realmente es el conde Rákóczi o el maestro Saint Germain, ¿sí? Ya él, cuando entra en este campo precisamente de la maestría o de la enseñanza espiritual, ¿sí? Entonces se argumenta, se dice que precisamente un 1 de mayo él alcanzó 2 grados de ascensión, ¿sí? No 1 sino 2, ¿sí? Y entonces por eso se celebra el 1 de mayo como el día de la ascensión del maestro Saint Germain. Entonces es una antigua tradición que se hace, por eso estamos compartiendo hoy, ¿sí? Sobre el maestro Saint Germain, ¿sí? Entonces hay mucho, demasiado que se teje alrededor de él. Lo lamentable, lo triste es que la humanidad actual se haya olvidado de los maestros y se haya alejado de los maestros, más bien por la facilidad que hoy en día de escuchar cuánta doctrina aparece, cuánta explicación o enseñanza hay por ahí, ¿sí? Incipiente, vacía, que no deja nada en el corazón, que no deja nada en el alma, ¿sí? Es muy distinto cuando un maestro como un San Germain o un Jesús, ¿sí? Da una enseñanza de ellos, lo llena a uno realmente, le llena el corazón, el alma, lo inspira a uno, lo llena a uno de fe, ¿sí? Yo no he encontrado, ¿sí? En esos tiempos, ¿sí? Un maestro de la talla, por ejemplo, de Jesús, ¿sí? No sé si ustedes lo conocen, cuánta sabiduría el maestro Jesús. No es sino leerse uno ahí los evangelios, cómo un Jesús va hablando, ¿sí? Y todas sus enseñanzas son de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de amor, de fe, ¿sí? De servicio, ¿sí? De luz. No hay forma de comparar ninguna enseñanza nuevaerita de esos tiempos con un ápice de la enseñanza de Jesús y aún más también con el maestro Saint Germain. Todo lo que sabemos de decretos, de afirmaciones, de las leyes del hermetismo, como la ley del mentalismo, ¿sí? Fueron dadas, entregadas, enseñadas por el maestro Saint Germain, ¿sí? Entonces, es muy curioso, muy curioso que de los principales discípulos del maestro Saint Germain en tiempos antiguos hayan sido precisamente ¿qué? Mujeres, ¿sí? Entonces, una de las primeras pioneras de la ley del mentalismo, Mary Baker, ¿sí? Fue una de las primeras pioneras, ¿sí? Que dio a conocer todo esto que hoy en día conocemos como metafísica o ley del mentalismo, la transformar nuestro ser, nuestra vida, ¿sí? Nuestra espiritualidad a través de un correcto pensar, ¿sí? Eso es precisamente la metafísica o ley del mentalismo, ¿sí? Entonces hubo una mujer muy destacada en ese campo y en ese terreno, ¿sí? Otra grande, ¿sí? Elena Petrovna Blavatsky, ¿sí? Que todo lo que sabemos de todos los maestros ascendidos hoy en día se lo debemos es a ella,
¿sí? Entonces hay por ahí una extraña foto donde está ella y a un lado está el maestro Morya y en el otro está, no recuerdo bien si es Morya o Kurumi, ¿sí? Y al otro lado está el maestro Saint Germain, ¿sí? Tal como lo hemos visto de pronto en imágenes o en dibujo, en artes, explicando la fisionomía en esta foto, ¿sí? Se ve más claro y sí, es muy idéntico, muy parecido a tal como lo pinta. Entonces hay una foto donde está ella, Elena Petrovna Blavatsky, ¿sí? Y al lado dos grandes maestros, y uno de ellos el maestro Saint Germain, ¿sí? Entonces, gran canalizadora, ¿sí? Esta mujer, ¿sí? Está también Elisa Clare Prophet, ¿sí? Una de las últimas iniciadas y maestras de todo lo que es la luz y de todo lo que son las enseñanzas de los maestros, ¿sí? Una gran canalizadora, verdadera canalizadora. No sé, sino que ustedes la busquen y miren cómo canalizaba esta mujer y qué pena, qué pesar hacer como comparaciones, pero háganlas, haga la comparación de una canalización de una de estas mujeres, ¿sí? Con las actuales canalizaciones, ¿sí? Muy distintos, ¿sí? Lo que es sabiduría y lo que transmite las nuevas canalizaciones o las nuevas canalizadoras, ¿sí? Son realmente que argumentos vacíos, labia, ¿sí? Marketing, ¿sí? Pero sabiduría, conocimiento, no. Entonces una prueba para ellos es ella, ¿sí? Y otra mujer que hay que destacar, también discípulo del maestro Saint Germain, Connie Méndez. También ustedes, creo que la mayoría la conocen, ¿sí? Que escribió unos libros magníficos, pero son libros para principiantes, ¿sí? Son hermosos los libros de Connie Méndez, son de los pocos libros que nosotros podemos recomendar tranquilamente, con toda libertad, ¿sí? Porque esta señora, ¿sí? Realmente alcanzó un grado espiritual muy alto, muy elevado. No solamente canalizaba al maestro Saint Germain, sino que tuvo el honor, el placer de conocerlo de tú a tú, ¿sí? Entonces tú pudo interactuar con él también, ¿sí? Entonces, lo que ella habla y enseña de metafísica, ¿sí? Hay un libro que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y para los que de pronto no saben de estos temas y por dónde empiezo, yo quiero saber de ángeles, de metafísica, de esoterismo, de cábala, yo quiero saber de todo eso, pero ¿por dónde comienzo? Entonces, un libro maravilloso, Metafísica 4 en 1, ¿sí? Que es muy conocido, ¿sí? Muy conocido. Son varios libros, son 4 libros en uno, ¿sí? Y ella te lleva, esta señora, ¿sí? Esta maestra te lleva de la manito, ¿sí? Mire, es que esto es así, así. Ella misma dice en el libro, comenzando, estas enseñanzas son de a centavo, ¿sí? De centavo, ¿sí? Es decir, de a poquiticos. Y te va llevando, y te lleva de cero hasta el punto de que te conviertas en un metafísico de ti misma, de ti mismo, ¿sí? Entonces, mira, ahí mencioné 4 discípulos bien reconocidos, ¿sí? Del maestro Saint Germain, y lo curioso, mujeres, todas mujeres, grandes mujeres, mujeres muy especiales. Elisa Clare Profe, una gran clarividente, verdadera clarividente, ¿sí? Creo que hace un poco murió esta señora, ¿sí? Hizo una maravillosa labor, ¿sí? Con sus enseñanzas, pero ¿qué sucede? Casi siempre pasa lo mismo, ¿sí? Y me van a disculpar el decir las cosas tan sinceramente, pero alguien las tiene que decir, ¿sí? Entonces, bueno, me tocó a mí. ¿Qué más se va a hacer? Bueno, entonces, casi siempre, ¿qué sucede con las grandes escuelas de iniciación, escuelas de misterios, ¿sí? Nacen, entran en una época dorada, una época de oro, ¿sí? Y cuando ya van a desaparecer, o prácticamente desaparecen con su maestro, ¿sí? Viene el declive, ¿sí? Y entonces se involucionan y
se deforman y se van a veces por otros senderos. Ha sucedido con todas las escuelas de estas maestras, de estos maestros, de estas enseñanzas, ¿sí? Se desvirtúa la enseñanza, ¿sí? A tal punto que la esencia, el conocimiento auténtico, la verdadera sabiduría, realmente, entonces, ¿qué? Esa se pierde, ¿sí? En los tiempos, ¿sí? Entonces, casi siempre sucede eso con las escuelas, ¿sí? Es como parte de la ley del péndulo que la explicamos aquí en las clases, que todo llega a un punto, ¿sí? Máximo de expresión, y luego llega de retroceso hasta el otro punto máximo de expresión. Es el péndulo, ¿sí? La ley del péndulo. No estoy hablando del péndulo del instrumento. La ley del péndulo, existe la ley del péndulo, ¿sí? Entonces aparecen imperios y desaparecen imperios, ¿sí? Entonces no es de extrañar lo que está sucediendo ahora con los diferentes poderes a nivel mundial, ¿sí? Que ya se están cambiando, ya a nivel de poder económico, militar, económico, todos los poderes que ostentan los grandes gobiernos. Entonces ya el gobierno que tenía máximo poder, ya entonces comienza a no tenerlo y comienza a tenerlo otros países, otras naciones diferentes. Eso no nos puede extrañar, es que eso siempre ha sucedido en la historia, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que iba a desaparecer el Imperio Romano? Después de que se apodera de todo el mundo el Imperio Romano, extraño, raro, desaparece su poder, su imperio como tal. Y así sucede también entonces con las escuelas, con las enseñanzas, absolutamente con todo lo que es la propia vida, ¿sí? Entonces, el maestro Saint Germain, ¿sí? Ocupó un puesto muy importante, ¿sí? En todo esto que nosotros conocemos como sociedades secretas, pero las positivas, porque así como hay sociedades secretas negativas, también las hay, ¿sí? Positivas, ¿sí? Organizaciones herméticas, ¿sí? Escuelas de misterios, escuelas de enseñanza, escuelas de luz, ¿sí? Todo esto se daba de manera muy oculta, muy guardada, muy difícil ingresar a estos círculos, muy difícil, ¿sí? Era únicamente para muy pocas personas, muy escogidos, ¿sí? Para que pudieran recibir ese tipo de enseñanzas y doctrinas y conocimientos. Entonces era muy difícil, y detrás de todo este tipo de organizaciones, escuelas y enseñanzas, el gran fundador, el gran máster, el gran maestro, precisamente ¿quién? Saint Germain, ¿sí? Todo lo que usted conoce de metafísica, de esoterismo, ¿sí? De todo lo que usted conoce o sabe de leyes espirituales, todo eso se lo debemos de agradecer al maestro Saint Germain, ¿sí? Junto con él, sus grandes colegas, sus grandes discípulos, ¿sí? Entonces, ahorita mencioné 4 mujeres, entre esas mujeres hay que destacar también entonces un nombre. Entonces me refiero a quién, Eliphas Levi, ¿sí? Eliphas Levi, uno de los grandes. Todo lo que usted sabe, por ejemplo, de Cábala actual, ¿sí? El que lo patrocinó, lo dio a conocer públicamente, fue precisamente Eliphas Levi, ¿sí? Todo lo que usted sabe de astral, ¿quién se inventó la palabra astral? ¿Quién se la inventó? ¿Quién fue el creador de la palabra astral? ¿Sí? ¿Quién la dio a conocer por primera vez? Eliphas Levi. El tetragramatón, ¿sí? La pentalfa, el pentagrama esotérico, que tiene un gran poder para rechazar el mal. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo dibujó? ¿Quién lo grabó? Eliphas Levi. Y aparte del pentagrama esotérico, le hizo muchos pentáculos, ¿sí? Diferentes, sellos de protección muy poderosos, ¿sí? Que ahora la gente pues los está conociendo. Uno de los más conocidos es el pentagrama, ¿sí? ¿Quién habrá hecho el pentagrama esotérico, ¿sí? El tetragramatón? ¿Quién lo habrá creado? Eliphas Levi, ¿sí? Cabalista, ¿sí? Gran esoterista, metafísico,
y también discípulo de Saint Germain. Entonces Eliphas Levi en algunos libros explica, ¿sí?, cómo el maestro Saint Germain, ¿sí?, en un par de veces, se materializó Saint Germain para salvarle la vida a Eliphas Levi. Impresionante, ¿sí? Miren, un escritor como muy apartado de todo lo que conocemos es este señor Eliphas Levi, ¿sí? Y él narra, él cuenta, explica cómo el maestro Saint Germain, ¿sí?, se apareció físicamente, materialmente, únicamente para salvarle la vida, en 2 ocasiones, no una ni dos. Entonces, por eso ahí está ese principio que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, ¿sí? A veces aparece el maestro y la persona da la vuelta y se aleja, le da la espalda. Eso también sucede. A Jesús muchos le dieron la espalda, al maestro Saint Germain muchos le dieron la espalda, ¿sí? Entonces, al contrario de muchas personas, donde se me apareciera a mí Jesús, Saint Germain, alguno de esos maestros, me rindo a sus pies para recibir todas sus enseñanzas, ¿sí? Eso lo dice quién, eso se llama un aspirante, alguien que aspira a la enseñanza, alguien que aspira al conocimiento, ¿sí?, alguien que aspira a la sabiduría, postrarse a los pies del maestro, ¿sí? Eso es un acto de humildad, no de sometimiento, de control o de fanatismo, que fue lo primero que advertimos al principio de esta charla, ¿sí? Hay una diferencia enorme en todo esto cuando hay cuando hay auténtica sabiduría, ¿sí? Entonces el maestro Saint Germain ocupa un cargo muy importante, muy grande dentro de la gran hermandad blanca de luz, ¿sí? Su misión en la actualidad titánica, realmente titánica, gigante, ¿sí? Ha sido tan grande, ¿sí?, que cuando él alcanza el Glorian, ¿sí?, el Glorian es la manifestación ascensacional, ¿sí?, del ascenso del individuo, ¿sí?, es como un premio, una recompensa, una luz, ¿sí?, inmensa, un poder divino inmenso, ¿sí? Fue tan grande el amor de Saint Germain, que una parte de él, de eso que él había obtenido, se lo regaló ¿a quién? A la humanidad. ¿A quiénes? A todos nosotros, ¿sí? Y eso es lo que nosotros conocemos en la actualidad como la llama violeta, ¿sí? Entonces, que es muy conocida, es muy famosa, gracias a Dios, muy apreciada, muy valorada, ¿sí?, muy tenida en cuenta, ¿sí? Pero a veces de pronto, ¿sí?, es muchas las personas que a pesar de que conocen de la llama violeta, no saben el poder, el gran poder que tiene la gran llama violeta, ¿sí? Por eso a veces no se le llama llama violeta, sino también se le llama como amor divino, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue una manifestación del amor divino del maestro Saint Germain que nos lo regaló a nosotros, ¿sí? Él estaba muy preocupado, el maestro Saint Germain, en su proceso cuando logra esto de hacer ascensión, muy preocupado por el karma mundial, ¿sí? Porque el karma mundial ha sido muy pesado, ¿sí? De hecho, dentro de la gran jerarquía, ¿sí?, de la ley divina, el karma de la tierra, del mundo, de la humanidad, ya fue pesado, ya fue juzgado y ya fue sentenciado, ¿sí? Es decir, que nosotros aquí estamos viviendo horas extras, ¿sí? Porque todavía estamos vivitos, ¿sí? Gracias a ¿qué? A la misericordia de Dios, al amor de los maestros, ¿sí? Gracias a ellos, ¿sí? Por eso es que todavía estamos respirando y tenemos existencia propia, ¿sí? El karma de nosotros como humanidad, ¿sí?, viene afectando a otros mundos, a otros planos, a otras dimensiones, ¿sí? Entonces nuestra maldad ha llegado hasta el cielo, ¿sí? Idéntico a la alegoría de la torre, ¿sí? Cuando llega el rey, sube a la torre, ¿sí?, a la torre de Babel, lanza una flecha
mm, lo que hace es amenazando, ¿sí? A la divinidad, dando a entender que el hombre es superior a la divinidad, superior a Dios, ¿sí? De que no necesitamos Dios. Eso es el significado de la torre de Babel cuando este rey sube allí, ¿sí? Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día estamos creando todos como humanidad un imperio, ¿sí? De sabelotodos, de mucho ego, de mucha vanidad, ¿sí? De que no necesitamos absolutamente de nada ni de nadie, no necesitamos de Dios, ¿sí? Miren lo que hacen los nuevaritas, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo, ellos ya no hablan de Dios, ¿sí? Les pesa la boca para decir Dios. Entonces dicen la fuente o dicen el universo o cualquier otra cosa con el propósito de no decir Dios, ¿sí? Entonces es delicado eso, ¿ya? Porque entonces están hablando en otro lenguaje, están hablando en otro términos que no son comprensibles para el alma y el espíritu. Eso sucedió en el pasado con la Torre de Babel, cuando se cambian, todos comienzan con la confusión de lenguas, del lenguaje, y eso está sucediendo hoy en día en la actualidad, igual, idéntico, ¿sí? Entonces una persona ya te dice una cosa, allí te dicen otra cosa, allí te dicen otra cosa, y ¿a quién le creo? ¿Quién tiene la verdad? ¿Sí? ¿A quién le creo de todos ellos? ¿Cuál será el que tiene la verdadera enseñanza? ¿Sí? Entonces, claro, todos están hablando un lenguaje diferente, ¿sí? Estoy hablando en términos espirituales, metafísicos, holísticos, esotéricos, cabalistas, ¿sí? Entonces, el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, ¿sí? ¿Qué están haciendo, por ejemplo, los cabalistas judíos? La negación de Cristo, la negación de Jesús, ¿sí? Están esperando el Mesías, el nuevo Mesías, ¿sí? Están esperando ellos un Mesías diferente al que nosotros ya lo consideramos como tal. Y son muchas las personas que escuchan este tipo de doctrina, este tipo de enseñanzas, porque entonces dicen, wow, ¿sí? ¿Qué enseñanzas de la Cábala? ¿Sí? ¿Qué enseñanzas? Entonces mi ego es el que se deja sorprender por tales enseñanzas y termina el individuo que negando a Cristo, ¿sí? Negando su fe. Entonces hoy en día es muy complicado hablar de enseñanzas, hablar de ángeles, hablar de maestros, hablar de la gran hermandad blanca de luz. Hay una gran resistencia, hay una gran confusión mental. Mucha gente tiene muchas cosas aquí en la cabeza, ¿sí? Pero es que es esto, es que a mí me habían dicho, a mí me habían enseñado que era esto. Y así, una cantidad de argumentos. Entonces es triste que hoy en día la gente no esté interesada en la sabiduría. Es triste saber que la gente no esté realmente interesada en conectar realmente con los ángeles y con los maestros. Hoy en día la gente, ¿sí? Se ha olvidado de los maestros, ¿sí? Y los están suplantando con las falsas enseñanzas de la nueva era, ¿sí? Entonces, ¿para qué maestros? Yo no necesito maestros, ¿sí? Entonces, ¿cómo no vamos a necesitar un Jesús? ¿Cómo no vamos a necesitar un Saint Germain? ¿Sí? ¿Quién dijo? O quién se las sabe todas? ¿Quién nació aprendido? ¿Sí? ¿Quién de todos nosotros nació aprendido? Esto es un aprendizaje, esto es de mucho tiempo y de mucha dedicación. Es mucho lo que podemos aprender de un Jesús, mucho lo que podemos aprender de un Saint Germain, ¿sí? Y como les digo, todo lo que ustedes saben de decretos, afirmaciones, ¿sí? Por mencionar un par de elementos nomás, se lo debemos es a Saint Germain, ¿sí? Él es el maestro de los decretos, de las afirmaciones, ¿sí? Es un maestro de alquimia sagrada, ¿sí? Es un maestro conocedor de símbolos, ¿sí? Es un maestro de las leyes herméticas, ¿ya? Entonces,
dándole el reconocimiento, y lo hacemos aquí públicamente, ¿sí? Hacia el maestro Saint Germain. Ojalá nos esté escuchando. Espero que sí, que nos esté escuchando el maestro Saint Germain de alguna forma, de alguna manera, ¿sí? Entonces esto es un reconocimiento muy respetuoso hacia él, ¿sí? Dándole a él su mérito como maestro que es, y partícipe, ¿sí?, de la ley divina, de la gran hermandad blanca de luz, ¿sí? Muchos asuntos a nivel mundial políticos, a nivel positivo, que desconocemos, ¿sí?, se lo debemos precisamente también al gran maestro, al maestro Saint Germain. Es un maestro que ha estado con nosotros, es un maestro que no nos ha abandonado, ¿sí? Es un maestro que para mí, ¿sí?, no lo es únicamente por fe, ¿sí?, o porque lo leí en libros, ¿sí?, o porque me gusta. Para mí el maestro Saint Germain es todo un maestro, ¿sí? Porque tuve también el gran honor de poder hablar con él de tú a tú, ¿sí? Es decir, físicamente, en persona, ¿sí? No que me lo soñé, o que lo medité, o que tuve un viaje espiritual, no, eso es aparte, ¿sí? Estoy hablando del físico, en forma física, ¿sí? Entonces eso sucedió hace muchísimos años, ¿sí? Era tan solo un joven, ¿sí? Me encontraba en un parque aquí en la ciudad de Medellín, Colombia, ¿sí? Es el parque, para los que están en esta misma ciudad, ¿sí?, es el Parque San Ignacio, un parque en el centro de la ciudad, muy común, sencillo, ¿sí? Y allí estaba yo laborando, trabajando, y de esas cosas que muy poco trabajo, muy poca actividad, ¿sí? Y entonces decidí sentarme en una banca del parque, en una banca, ¿sí? Claro, en ese entonces no había celulares, ¿sí? No había nada de ese tipo de tecnologías, entonces se disfrutaba bastante del parque, del momento presente, ¿sí? Se hacía uno muy presente en este tipo de situaciones. Los parques ayudaban muchísimo a esto, ¿sí?, a conectarse con uno mismo, ¿ya? Y ahí en la banca que me senté, en una banquita ahí de piedra, ¿sí?, ahí al lado mío un señor, ¿sí?, con el que entablamos una conversación. Y esa conversación se fue a toda una tarde de conversar y conversar y conversar, ¿sí? Y este señor, claro, parecía que me conociera como nadie, ¿sí? Me conociera al derecho y al revés, ¿sí?, arriba y abajo, ¿sí? Entonces yo estaba laborando con una camisa negra, ¿sí? Una camisa negra, una camisa oscura, ¿sí? Y se metió en el campo de una manera muy inteligente, muy sabia, donde nadie, es muy difícil que ingrese, que es en el campo personal, ¿sí? Entonces me dijo él, porque maneja mucha cultura, mucha educación, ¿sí? Es todo un artista con la palabra, ¿sí? Entonces me dijo de cómo ese tipo de camisa, debido al color, no era adecuado para mí, ¿sí? Y no era acorde tampoco con la edad, ¿sí? Y empezamos a conversar muchísimas cosas, y dentro de esas cosas eran cosas muy, muy terrenales, muy de acá, ¿sí? Contándome cosas de Europa, una cosa de allí, una cosa otra, de viajes, en fin. Cuando yo intenté, porque yo ya sabía, yo ya sabía que se trataba de un maestro, pero les soy sincero a todos, no sabía que era el maestro Saint Germain. Sí sabía que era un maestro con el que yo estaba hablando, pero ¿cuál maestro? Ni idea, no sabía cuál era, ¿sí? Y cuando intentaba yo de meterme en el campo de él, el personal, el privado, y de querer saber el nombre de él, ¿sí?, fácil, con una facilidad impresionante en su conversación, me cambiaba la página y me hablaba de otra cosa y de otra cosa, ¿sí? Bueno, se despidió, ¿sí? Y bueno, después de eso no lo volví a ver a aquel señor que se había sentado en la banca, ¿sí? Y tuvo que haber pasado muchos años, casi una década, ¿sí?, más o menos, y por experiencia ahí sí, mística,
¿sí? De un encuentro espiritual con él directo, ¿sí? Entonces él riéndose, sonriendo, ¿sí? Él mismo me confesó de que ese señor que estaba ahí sentado, con el que yo había compartido toda una tarde muy amena en conversaciones, ¿sí? Era precisamente él, ¿sí? Entonces muchas veces la gente piensa o cree, hay una idea también equivocada, que un maestro espiritual como un maestro Saint Germain te va a hablar a ti de, no sé, de alquimia sagrada, de astrología, ¿sí? Te va a hablar todo el tiempo de papiros secretos, de enseñanzas muy herméticas, ¿sí? Los maestros enseñan eso, pero no todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el maestro Saint Germain es muy conversador, ¿sí? Es muy ameno conversar con él porque te conversa de todo, de todos los temas, de todos los temas. Te habla de política, de religión, de arte, de música. Le encanta mucho Europa, América, ¿sí? Es fascinado por América, especialmente Sudamérica, ¿sí? Entonces te hablan de muchos temas, de muchísimas cosas, de mucha cultura, ¿sí? De ciencia, de arte, de filosofía, ¿sí? De religión, pero no a nivel místico, sino de temas religiosos, ¿sí? Como cuando uno conversa con una persona de cualquier tema, ¿sí? De eso le habla a uno un maestro, ¿sí? Entonces la gente piensa que todo el tiempo el maestro ascendido te va a hablar en términos muy altos, muy elevados. No, no es así. En encuentros espirituales que he tenido con él, ¿sí? Para poderse uno acercar a la enseñanza, ¿sí? Es en algunos momentos que esto se da, ¿sí? Propios, en ese sentido. Pero en el común, cuando uno habla con él, de cualquier tema, ¿sí? Como cuando uno se encuentra con un amigo y yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ve, no, me está yendo de esta forma, de esta manera y me está sucediendo así, idéntico, de esa misma forma, conversa uno con los maestros, ¿sí? Entonces, son ellos, en su estatus de ser ascendidos, no han perdido su humanidad, siguen siendo humanos, ¿sí? Y siguen teniendo gustos por cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el maestro Saint Germain le gusta mucho el arte, la cultura, la escritura, los idiomas, los jeroglíficos, una cantidad de cosas. Son muchas las cosas que a él le gustan, que a él le agradan, ¿sí? Todos los maestros son muy especiales en ese sentido porque conoces una parte de ellos, ¿sí? Y se pierde esa mistificación que se le da a ellos. Entonces no creamos entonces que por el hecho de que sean ascendidos no sean humanos, ¿no? Siguen siendo muy, muy, muy humanos, ¿sí? Y por eso ellos muchas veces también se cuidan de no ser vistos, porque en ese sentido las personas, nosotros, somos muy apegados, ¿sí? Y fácilmente nos apegamos al maestro y ese apego nuestro apego hacia él, ¿sí? Es un trabajo espiritual y hasta karmático que él tiene que trabajar y limpiar, ¿sí? Entonces, ya a el maestro Saint Germain, ¿sí? Él lo cuenta, ¿sí? Me lo ha dicho, de que muchas veces no se le aparece ya a las mujeres, ¿sí? Debido a que, ¿qué? A que ellas, ¿sí? Las mujeres se enamoran fácilmente de él, ¿sí? Entonces él evita eso, ¿sí? Evita enormemente que él como maestro, alguna mujer que sea su discípulo se enamore de él, ¿sí? Bueno, dice Ángel Pulix, bueno, mi amigo, ¿cómo estás? Nos dice, buenas noches a todos y Dios los bendiga. Bueno, me alegra que estés aquí acompañándonos. Entonces es eso. Todos los maestros y así, Moria o Moria, como lo quieran ustedes llamar, Kumi o Kotumi, ¿sí? Hay quienes lo pronuncian de una manera, de otra, ¿sí? Lanto, ¿sí? De Walkul. Son muchos los maestros, no solamente Saint Germain, son muchos los maestros que están trabajando, ¿sí? De una forma, de otra, y casi siempre lo hacen de manera que
invisible, no les interesa que sus participaciones, sus trabajos, sus servicios, sus ayudas se hagan públicas, ¿sí? Entonces casi siempre lo hacen que de manera invisible, de manera anonimata. Entonces, ¿qué hacen muchas veces? Sirven de apoyo, ¿sí? Apoyan, por decir algo, a un científico, a un artista, a un filósofo, ¿sí? A un escritor, se le acercan invisiblemente y lo inspiran, ¿sí? Le dan ideas, le hablan al oído, por decir algo. Entonces, el escritor o el que está haciendo ahí el trabajo, la obra, piensa que de pronto es inspiración divina y no, es el maestro que le está hablando, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice aquí Ángel Pulex, saludos maestro y un abrazo fuerte. Bueno, igualmente Dios te bendiga. Entonces, cualquiera de ustedes, si está trabajando en la obra, ¿cuál obra? La obra del Padre, la obra del Padre. Parte de la obra del Padre, que es el servicio a la humanidad. Si cualquiera de ustedes está trabajando en la obra del Padre, ¿sí? Puede ser que inspirado por un ángel o por un maestro, ¿sí? Entonces ellos siempre están ayudándonos. Entonces por eso en algunas escuelas de las antiguas nosotros llamábamos a los maestros que actualmente ustedes llaman ascendidos, los llamábamos como los maestros invisibles, ¿sí? Porque estuvo un tiempo en que estos maestros como Saint Germain se paseaba físicamente de manera presencial en estas escuelas secretas, ¿sí? De las que estamos hablando ahorita, y después ya pasaron entonces a otra etapa en la que ellos siguen visitando estos lugares, estos sitios, pero de manera que invisible, ¿sí? Pero se siente su presencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo, por ejemplo? Y aquí lo saben los estudiantes, aquí en el salón de la escuela, ¿sí? Coloco unas sillas en círculo, ¿sí? Y ahí me siento a hablar con mis maestros, ¿sí? Entonces, a veces he hecho fotos, ¿sí? Y las he compartido aquí internamente dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, eso hace parte integral de la vida de uno, ¿sí? Cuando uno logra conectar con estos maestros, ¿sí? Hoy en día, por el escepticismo, hoy en día por tanta desinformación, no se nos permite, hablo en general, de poder ver los maestros, ¿sí? De manera tangible. Se requiere entonces que de ciertos grados, de ciertas iniciaciones, de conocer ciertos misterios espirituales para poder tener acceso a esta información, ¿sí? Entonces muchas veces yo digo el maestro Saint Germain y otras veces digo el arcángel Saint Germain, el arcángel Saint Germain, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el futuro, ¿sí? El maestro Saint Germain va a ser reconocido, ¿sí? Por arcángel, ¿sí? Todos nosotros los seres humanos estamos en un proceso evolutivo escalonado, nada de saltos cuánticos, ahí no vale eso, no funciona así. El ascenso es escaloncito, escaloncito, la escalera de Jacob, la escalera de Jacob, por donde suben y bajan los ángeles, y los ángeles suben por una escalera y bajan por una escalera. ¿Quién dijo que nosotros teníamos que dar saltos cuánticos? Bueno, mejor dicho. Entonces, en ese proceso de ascensión, todos nosotros como seres humanos estamos llamados a convertirnos en ángeles, ¿sí? Eso llama la angelización. Esa angelización la traducimos hoy en día como la ascensión, ¿sí? Llega un maestro de la talla de Saint Germain, por ejemplo, él no se va a quedar ahí estático, ya soy maestro. No, ellos siguen trabajando, siguen evolucionando, siguen creciendo espiritualmente. Y ya el maestro desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo, está en un tercer proceso de ascensión, y es el de ¿qué? El de la angelización, el de ser
con el título, la ostentación de ¿qué? De arcángel, ¿sí? Entonces, somos nosotros de los pioneros de hablarlo desde hace, ya vengo enseñándolo desde hace más de 10 años, dando esta explicación, ¿sí? ¿Cuál? De que el maestro Saint Germain será llamado Arcángel Saint Germain, pero ya su Saint Germain desaparece y lo conoceríamos, ya hay gente que lo reconoce como tal, y es el Arcángel de la Libertad, el Arcángel de la Libertad. Entonces, ¿quién es el Arcángel de la Libertad? En la actualidad, tiempo actual. Arcángel de la Libertad, ¿quién es? El Maestro Saint Germain, ¿sí? Entonces, el Maestro Saint Germain es el Arcángel de la Libertad. Entonces, él como Arcángel está trabajando fuertemente en la humanidad para que todos nosotros tengamos eso que ya lo perdimos, la libertad, ¿sí? ¿Y por qué digo que ya lo perdimos? Porque ya hay esclavitud con redes sociales, con internet, hay sometimientos, hay control, hay manejo, ¿sí? Mental, emocional, ¿sí? Fuertemente. Entonces, esa libertad que teníamos en su totalidad se ha venido reduciendo debido al sistema y debido al abuso que se hace con la tecnología, ¿sí? Es impresionante, hace unos días estábamos viendo en el grupo de acá de la escuela de interno, de WhatsApp que tenemos, como niños, ¿sí? Que se les quita el celular y reaccionan con una violencia impresionante, ¿sí? Golpean a la mamá, ¿sí? Golpean a los hermanitos, dañan la casa, la destruyen, la vuelven absolutamente nada porque le quitaron el celular, ¿sí? Entonces, una situación grave, muy delicada, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos todos nosotros como padres es mucha inteligencia, mucha sabiduría, ¿sí? No es un buen regalo, no es un regalo inteligente darle un celular a un hijo, no es un regalo inteligente, ¿sí? Como tampoco lo es regalarle una moto, ¿sí? Usted quiere que su hijo pierda la vida, regálele una moto, ¿sí? Usted quiere que su hija, su hijo se vaya por otros caminos, entonces regálele un celular, ¿sí? Entonces, así suena un poco, así suena un poco antiguo lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Bueno, dentro de todo esto, volviendo al tema del maestro Saint Germain, hay muchos mitos, muchas historias, muchas leyendas sobre él. Cuando uno como amigo de él intenta como saber algo de él, él sigue con su maestría de pasar la página, ¿sí? Entonces se crea ese misterio, a él como que le gusta tener ese misterio a su alrededor, ¿sí? Que no sepan mucho y precisen mucho de él, ¿sí? Entonces era un maestro que se desenvolvía en muchísimos círculos secretos, con reyes, con condes, con gente muy destacada en el campo de la sociedad como tal, ¿sí? Y era un personaje, ¿sí? Una persona que le gustaba, ¿sí? Vestir de manera particular, ¿sí? Entonces él tenía una manera de vestir, ¿sí? Ostentosa, la llamaríamos de esa manera, ¿sí? Porque tenía anillos, tenía piedras preciosas, una cantidad de cosas, ¿sí? Pero lo interesante era que nadie sabía de dónde provenía la riqueza de él. Dice Apa Angelical, maestro, ese misterio no podrá ser por ley de ofuscación. Bueno, bueno, muy bien. No, a ver, no, los misterios, ¿sí? Los misterios están encerrados, dándole gracias a Dios que siguen encerrados. Por poner un ejemplo, los arcanos.
¿sí? Usted va y busca información de los arcanos y va a encontrar libros, páginas, videos, todo lo que quiera de los arcanos, ¿sí? Todo lo que estudiamos a nivel de audios, de libros, etcétera, por poner un ejemplo, los arcanos, todo eso es el exterior del arcano. El verdadero arcano sigue encerrado, encriptado, codificado. Por eso arcano significa encerrado. Se necesitan las llaves para abrir el arcano. Entonces todo lo que sabemos en internet, por poner un ejemplo, sobre los arcanos, eso es la parte externa del arcano, no es el arcano, no es el verdadero arcano, no es la profundidad del arcano, ¿sí? Entonces necesita las llaves, ¿sí? Entonces, para yo tener la llave para abrir el arcano o para tener la llave para abrir una puerta del cielo, ¿sí? Se requiere ese mérito divino y ese mérito espiritual, ¿sí? Entonces realmente lo que se necesitan son méritos, y los méritos hay que trabajarlos, hay que trabajarlos fuertemente, como les digo, un tiempo promedio, no estoy exagerando, un tiempo promedio de estos estudios básicos son 20 años, pero no solamente 20 años de adquirir información, no son 20 años de adquirir información, de llenar mi cabeza de información, no, 20 años de estudio, de meditaciones, de prácticas, de ejercicios, de investigación profunda, de experimentación metafísica, ¿sí? Entonces, como mínimo se requiere esos 20 años. ¿Qué ofrece hoy en día el marketing? Mira, un curso de un día y te doy el cartón. Ya eres maestra, ya eres maestro, ya eres clarividente, ya eres canal. Eso es lo que nos está vendiendo, que la nueva era que está manejada por fuerzas oscuras, ¿sí? Entonces, importante hacer un trabajo de conciencia, cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, dentro de esos misterios, el de que estamos hablando precisamente, de dónde venía la gran riqueza de él, porque tenía también una capacidad ilimitada de créditos bancarios, ¿sí? Es decir, que podía él tener un acceso increíble, ¿sí? De créditos o de préstamos bancarios, ¿sí? Como nadie sería capaz de tenerlos. Saint Germain contaba con eso, ¿sí? Y sin embargo no tenía, no tenía dinero en los bancos, ¿sí? Entonces nadie sabía cómo era que él manejaba la fortuna, ¿sí? De pronto no sé si lo saben, él tenía, ¿cómo llamarlo? Como guardaespaldas, ¿sí? Guardaespaldas con él, de 4 a 6 guardaespaldas andaban con él para arriba y para abajo, ¿sí? No sé si saben esa parte de la historia, ¿ya? Y cuenta una leyenda de él, ¿sí? De que él está, bueno, nos dice APA Angelical, gracias maestro, bueno, a ti por participar. Entonces estaba Saint Germain conversando, ¿sí? Una conversación en un grupo, ¿ya? Y en ese momento él se refirió a uno de sus hombres de confianza y le dijo, cierto, fulano de tal. Y entonces el señor, aquel señor que lo acompañaba, su guardaespaldas, entonces le dijo, no creo maestro, ¿sí? Porque lo que usted me está hablando debe de ser antes de mi fecha de mi ingreso a trabajar con usted. Y yo llevo trabajando con usted 400 años. 400 años, imagínense, tenía Saint Germain guardaespaldas, sujetos que lo custodiaban y lo protegían, humanos, con 300, 400, 500, 600 años, ¿sí? Entonces, imagínense, y así, aquí estaríamos contando historias realmente sorprendentes de Saint Germain. Esto que les acabo de decir está registrado por los historiadores, ¿sí? De historias contadas con referencia al maestro Saint Germain. Entonces, ¿quiénes eran estos sujetos? Imagínense, si el maestro Saint Germain era bien misterioso, quienes lo acompañan bastante, todavía mucho más. Entonces el saber, el conocimiento que posee un maestro
en esta talla de Saint Germain es impresionante. Fundador, como les decía al principio, de la francmasonería, el rosacrucismo, el gnosticismo, los sanmartines, el hermetismo, ¿sí? Fundador de todas esas escuelas místicas, ¿sí? Egipcias. Se sabe de que fundó escuelas atlantes en Europa, en América, ¿sí? Entonces, cuánto saber, cuánto conocimiento, ¿sí? Y hoy en día los nuevaeritas pretenden o creen que saben mucho, ¿sí? Porque han hecho 2 o 3 cursos de ángeles o de cualquier tema y cualquier estudio y ya creen que saben mucho o creen que ya son clarividentes o creen que ya ven o que ya conectan y todo esto. No, esto se requiere mucho estudio, mucha dedicación, mucho aprendizaje, muchísima comprensión, ¿sí? Igual el maestro Saint Germain no es, tiene las enseñanzas abiertas para todo el mundo, pero su grupo de estudiantes es un grupo pequeño, ¿sí? Sus discípulos es un grupo pequeño. Doy gracias a Dios, lo digo aquí públicamente, soy discípulo del maestro Saint Germain, ¿sí? Es mi maestro, lo reconozco como mi maestro. Junto con él también tengo al maestro Moria, muy amado, muy querido por mí, ¿sí? Entonces son maestros, ¿sí? Que realmente le dan a uno unas enseñanzas grandísimas a uno, y cada vez que uno recibe una enseñanza de ellos se da uno cuenta que es menos lo que uno sabe, es más lo que hay que aprender, y aprender muchísimo, muchísimo, ¿sí? Bueno, eso era como una introducción. Vamos a pasar entonces en este momento a hacer una meditación en celebración de la ascensión del maestro Saint Germain. Vamos a trabajar con ese amor divino de la llama violeta, ¿sí? Yo por acá tengo el veloncito, precisamente un veloncito violeta, es para todas, para todos ustedes. Lo encendimos ahorita desde el principio, ¿sí? Con la llama violeta, con el arcángel Zadkiel, en nombre del maestro Saint Germain, ¿sí? Entonces es un recordatorio, ¿sí? Así como Jesús le dijo a sus discípulos: haz esto en conmemoración mía, es decir, de lo que hoy en día tenemos como la liturgia, ¿sí? Dentro de la religión católica, la misa, ¿sí? Es la memoria de Jesús, la reunión de Él con sus discípulos, ¿sí? Entonces siempre hacemos eso también en memoria de Saint Germain, ¿sí? Entonces dándole gracias a todas, a todos, los que todavía sienten ese amor, ese cariño, esa fe, ese respeto por el maestro Saint Germain. Entonces hacemos esto con ese honor y con todo ese respeto. Vamos entonces a pasar a hacer la meditación, ¿sí? Y nos vamos a organizar en este momento. Muy bien, vamos a comenzar. Cerramos nuestros ojos. Estaré realizando algunas oraciones, algunos decretos. Ahí donde tú estás, donde tú te encuentras, vas a adoptar una posición adecuada. La columna cerebroespinal derecha, derechita. Respiración suave, tranquila. Cerramos nuestros ojos. Y respiramos de manera suave, tranquila y profunda. En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, y de mi amado santo ser crístico,
los santos seres crísticos de toda la humanidad, de los 7 arcángeles de Saint Germain, y de todos los servidores de la Gran Hermandad Blanca de Luz, como también de la Madre del Mundo, pedimos que vosotros, los grandes maestros, dirijáis la llama violeta hacia todos los presagios positivos y negativos, con el propósito de que sean transmutados y liberados de todos los karmas. Invocamos los cuerpos causales de todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca de Luz para que sellen nuestras casas, habitaciones, en todos los niveles y todos los aspectos, liberando solemnemente la luz del gran sol central y de la primera causa en nuestra conciencia a nivel mundial. Pedimos transmutación del karma de toda la humanidad, de todos nosotros, para que todas las fuerzas planetarias y astrológicas de influencia negativa hacia nosotros no puedan repercutir. Y en nombre de la poderosa presencia Yo Soy, pedimos la transmutación y eliminación de todas las fuerzas negativas de los 4 cuerpos inferiores, para que todos nuestros hábitos, costumbres, vicios y patrones humanas negativas sean transmutadas. Yo soy la luz del corazón de Dios, yo soy la luz del corazón de Dios, yo soy la luz del corazón de Dios. Vamos a comenzar a visualizar esa llama violeta, cómo se precipita desde el cielo por parte del ángel de la libertad hacia toda la humanidad, hacia todos nosotros y de manera individual. Yo soy la llama violeta, yo soy la llama violeta, yo soy la llama violeta, en acción, en mí ahora. Yo soy la llama violeta, yo soy la llama violeta, yo soy la llama violeta. Solo ante la luz me inclino. En poderosa fuerza cósmica, yo soy la luz de Dios, resplandeciendo a toda hora. Yo soy la llama violeta. Yo soy la llama violeta. Yo soy la llama violeta. Brillando como un sol. Yo soy el poder sagrado de Dios, liberando a cada uno. Vamos a imaginar, irradiar, enviar este amor divino de la llama violeta a todos nuestros seres amados, a todos nuestros seres queridos, a los vecinos, a nuestras ciudades, poblaciones, países, a todo el mundo entero. Esta irradiación poderosa de la llama violeta que estamos recibiendo en este momento, en celebración de la ascensión del Maestro Saint Germain, su gloria en nosotros, transmutando los dolores, los egoísmos de toda la humanidad, las malas acciones, el mal proceder, el mal uso de la energía, la falta de perdón. Enviamos esta hermosa, poderosa llama violeta, transmutadora de libertad, de sanación,
de perdón. La imaginamos, la visualizamos. Hacia toda la humanidad. Continuamos respirando de manera suave, tranquila, profunda, recibiendo esa llama de lo alto del cielo. Lo que recibimos lo damos, lo entregamos sin miedo, sin egoísmo, sin dudas. Respiración suave, tranquila, profunda. Te llenas de la llama violeta. Tu mente, tu corazón, tu ser, tus 4 cuerpos inferiores se llenan de la llama violeta, transmutando todos tus karmas. Desbloqueando tu vida, liberando tu vida. Yo soy, yo soy, yo soy. La victoriosa presencia del Todopoderoso que ahora me reviste de mi manto de luz brillantísima, la cual me hace y me conserva invisible, invencible, a toda creación humana para siempre. Yo soy la victoriosa presencia de Dios que me mantiene envuelto en un pilar de fuego violeta, encendido en todo mi ser y en todo el mundo, transmutando todas mis creaciones humanas, toda energía mal usada, toda energía negativa, por mí o contra mí. Enviamos toda esta energía a todos los elementales, a todos los reinos de la naturaleza, a todas las criaturas, a toda vida, a todo hombre, a toda mujer, niña, niño, anciana, anciano, toda causa, todo núcleo, todo pensamiento negativo, destructivo, impuro, todo diseño, patrón o hábito de odio, celos, mala voluntad o desagrado, maledicencia, mentiras, venganzas, odios, rencores, tristezas, sufrimientos, ansiedad, depresión, angustia, miedos, todo récord, toda memoria que puedan actuar o manifestarse en nosotros o contra nosotros, sean transmutadas, sean transmutadas, sean transmutadas con la poderosa llama violeta de Saint Germain. Deja que la llama violeta actúe en ti, en tu casa, en tu hogar, en los tuyos. Es una llama de amor divino, de verdadero y puro amor divino, de perdón, al mismo tiempo de liberación, de sanación de karmas. Toda enfermedad, todo mal hábito, todo vicio es transmutado en este momento, aquí, ahora, por la poderosa llama violeta de Saint Germain. Tu respiración suave, tranquila, tu corazón tranquilo, tu mente en paz. Esa llama violeta la expandimos hacia todas las direcciones, hacia todos los rincones de este planeta, de este mundo. Envolvemos todo nuestro mundo, todo el planeta Tierra en una poderosa llama violeta de amor, de sanación, de perdón, de paz, de liberación. Respiración tranquila. Sigue irradiando, emanando, enviando, entregando, obsequiando, regalando la llama violeta.
Nos acompañamos de este poderoso decreto. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy la eterna liberación de toda imperfección humana. Yo soy, acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Yo soy, acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Yo soy, acepto ahora mi perfección completa y terminada ya. Este cuerpo mío es el templo de Dios viviente y es ascendido ahora por la llama violeta de Saint Germain. Este cuerpo mío es el templo de Dios viviente y es ascendido ahora por medio de la llama violeta de Saint Germain. Este cuerpo mío es el templo de Dios viviente y es ascendido ahora por la llama violeta del Maestro Saint Germain. Deja que la llama violeta actúe en tu cerebro, en tus neuronas, en tus células, en tu ADN. Respiración tranquila. Esa llama violeta se extiende en tu habitación, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tus seres amados, tus seres queridos, en tu familia, hacia toda la humanidad. Yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor, duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy. Yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor, duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy. Yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor, duda y confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy. Deja que los decretos entren y compenetren en tu subconsciente, en tu mente subconsciente, que penetren en tu corazón, en tu conciencia, que se fundan con tu realidad interior y se exterioricen en tu realidad exterior como una única y verdadera realidad espiritual, magnífica, de crecimiento personal y espiritual, de abundancia, prosperidad, de éxito, de amor, de sanación, de salud, de curación, de armonía, de paz. Elevamos nuestro pensamiento hacia Dios y decretamos: Dios es el poder, Dios es el poder, Dios es el poder, omnipotente, protegido y dirigido en esta casa, en este hogar, de manera perfecta. Dios es el poder, Dios es el poder, Dios es el poder, omnipotente y protegido y dirigido en esta casa, en este hogar, de manera perfecta. Dios es el poder, Dios es el poder, Dios es el poder, omnipotente, protegido y dirigido en esta casa, en este hogar,
de manera perfecta. Permítele a la llama violeta entrar a tu corazón para que lo transmute con alquimia sagrada, sea moldeado, transformado en un mejor corazón, en un buen corazón, en un corazón sano, liberado. Permítele a la llama violeta que entre, penetre, compenetre hasta el tuétano de tus huesos, revitalizando toda la estructura de tu cuerpo, que es tu templo. Permítele a la llama violeta que rodee tu aura y penetra tu mente subconsciente. Le regalamos esta llama violeta a la tierra, al cielo, al agua, a las montañas, a los árboles, al aire, a los pueblos, a las ciudades. La extendemos hacia todos los rincones de este mundo, de este planeta y todos sus habitantes. Dirigimos nuestra atención a la presencia de Yo Soy. Amada presencia Yo Soy, amada presencia Yo Soy, amada presencia Yo Soy, en mí. Escucha ahora mi decreto. Haz realidad la bendición, haz realidad la bendición, haz realidad la bendición, por la cual invocamos al Cristo de todos, sin excepción, de toda la humanidad. Que la llama violeta brille, que la llama violeta brille, que la llama violeta brille, que la llama violeta de la libertad, que la llama violeta de la libertad, que la llama violeta de la libertad. Que recorra todo el mundo, para que todos sanen, para que todos se liberen, para que todos perdonen. Y que sea totalmente sostenida y autosostenida para el mundo a través del amor del cielo, transmutando todas las causas de discordia. Aquí son eliminadas por medio del amor divino. Yo soy, yo soy, yo soy. Todo el poder del amor de la libertad elevada en la tierra, hacia el cielo, en lo alto.
Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Todo el poder del amor, de la libertad elevado a la tierra, hacia el cielo, en lo alto. Fuego violeta, ardiente resplandor, de viva belleza. Que esta luz de Dios avive en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, en el aquí y en la toda vida presente, y nosotros mismos seamos libres eternamente en la perfección de los maestros ascendidos. Omnipotente, yo soy. Omnipresente, yo soy. Omnisciente, yo soy. Ahora lleva tus manos allí al corazón que está en llamas violetas de amor, de perdón, de libertad, de sanación, de restauración. Que tus manos queden encendidas con la llama violeta. Que todo lo que toques sea transmutado, liberado, sanado, perdonado. Vamos a darle gracias, gracias, gracias a Dios, al cielo. Le damos gracias a los maestros ascendidos, a los ángeles. Le damos gracias al arcángel Saquiel, al arcángel de la libertad, al maestro Saint Germain, al poderoso Deva del fuego violeta, Oromasis. Le damos gracias a todos los seres de luz, de amor que nos han acompañado en esta noche y que nuestros pequeños esfuerzos sean elevados en lo alto. Gracias a la poderosa llama violeta del Glorian de Saint Germain. Que así sea, así sea, así sea. Que prevalezca esta llama violeta en nosotros, autosostenida por 7 días, 14 días, 21 días. Se lo agradecemos de manera especial al maestro Saint Germain. Gracias, 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 amado maestro Saint Germain, por tu amor, tu entrega, tus enseñanzas, tu dedicación, tu servicio. Gracias, gracias, gracias por impartirlos en nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y a todas y a todos ustedes también muchísimas gracias. Son muy, muy amables por acompañarnos, por participar de esta celebración de la ascensión del maestro Saint Germain. Deseándoles una feliz y bendecida noche, que todos sus seres amados sean también bendecidos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Como siempre les deseo que esta noche sueñen con los ángeles. Dios los bendiga, bendiciones.